Economía circular, el camino hacia la sostenibilidad. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de liderazgo para la sostenibilidad y desarrollo sustentable. Soy el ingeniero Juan Andrés Pedro Coser, de Tecnológico Monterrey. Los pilares de sostenibilidad son económicos, ambiental y social, y los tres son igualmente importantes, ya que si uno se cae, toda la pirámide se cae. Cada pilar afecta a uno consecuentemente. Por ejemplo, si el económico hay pobreza, el social se ha afectado. Si el ambiental sufre algún cambio, como digamos la calidad del aire, eso afecta la economía de personas porque pueden invertir más en, no sé, cubrebocas, en máquinas de oxígeno, en tratar las enfermedades que genera la mala calidad del aire. Y pues bueno, ¿qué es la economía circular? Bueno, pues todo está en Maya, que tiene como objetivo definir el crecimiento centrándose en beneficios para la sociedad, implica desvincular precisamente la actividad económica del consumo de recursos finitos. Es decir, evitar esta economía en línea de hago un producto y genero un desecho. Genero algo y hago un desecho. O sea, no ver siempre solamente en la parte económica y no fijarse en ¿y qué pasa si me acabo los productos? Si me acabo mi materia prima, ¿qué pasa si antes de eso? Siempre se fijan solamente en lo económico y cómo generar más y más dinero. Y está basado en tres principios. Eliminar desperdicios y contaminación, es decir, pues evitar usar todo lo que usa tu materia prima. Mantener los productos y materiales en uso, es decir, tener siempre, digamos, como dijo Sebastián, usar el desecho de uno para pasar otro proceso y mantenerlo siempre en uso y reciclar, reciclar, reciclar y reusar. Y por último, regenerar los temas naturales. Y bueno, a un principio pensaban que el reciclaje es reciclaje, y pues no, es completamente lo contrario. El reciclaje es al final de la actividad económica, es decir, después del residuo. Y la economía circular evita toda costa generar residuos, es decir, empiezas desde antes del reciclaje. Es todo un ciclo circular. Bueno, entonces, ¿por qué obviamente se recicla su solución? Porque, bueno, solo el 9% de plástico reciclado. De los 50 millones de toneladas que suponen, no, 50.000 millones de toneladas que suponen plástico, son 9% reciclado. Esto te pido a muchas razones, como dijeron, en México separamos la basura. ¿Creen que realmente el gobierno se encarga de reciclar? No, pues yo creo que llegan camiones de que agarran la bolsa y a la mitad. Exacto, al mismo bote dices, bueno, ¿de qué me sirve? O por eso aquí en el TEC hay como 5 botes para cada cosa y no veo que el que se agarra den una caja una para generar para todos. Ese sistema de separación de basura, todos son del mismo color, yo no sé cuál es cuál. Sí, pero es que las dimensiones son bien raras. O sea, tú es de que tú tienes una botella y dice aluminio, inorgánico, y tú de orgánico, de que bueno, pues ¿en dónde lo pongo? Otro residuo. Tú de, ¿dónde lo pongo? Sí. La pirámide de Maslow, ¿no? Primero es la fisiología, respiración, alimentarte, descanso, sexo, descanso. Pues, mucha gente no tiene cobertura ni esta, porque se preocuparía por la sostenibilidad, ¿no? Que está hasta acá, que es la de autorrealización. ¿Por qué deberías preocuparte por la sostenibilidad si no tienes cubiertas las bases? Y como dicen, ¿por qué? Si somos pobres, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pero bueno, como tú dices, a pesar de que somos pobres, hay esperanza. En México existen 3 compañías que buscan hacer casas de economía circular, como Grupo Alden, que esa es la que se encarga de clorales. Hay Continental, que es una embotelladora de Coca-Cola, que está en, creo que es en papel. Y esto que papel, no lo conozco, pero me parece interesante el nombre y recicla todo ese papel que genera, es reciclado. Y bueno, por redes sociales, ¿quién creen que tenga el mayor impacto ambiental?
Recuerden, somos más pobres que ricos. Pero yo pienso que no, porque somos más pobres que ricos. Pues, ¿no? Los 50 más pobres solo generan el 10% total. Caray. Nos subimos un poco más en la pirámide y eso generan un poquito más. Pero el 50% está en los 10 más ricos. ¿A qué que se debe esto? Los aviones privados. Sus viajes de 10, 20 minutos en aviones privados. ¿Cuándo han visto de Dubái? De como 5 coches por persona, que es el promedio fácil. De hecho, creo que México fácil son creo que 3 coches por persona. Y lo vemos aquí en Guadalajara, no manches, hay un buen de coches. Sí. Aquí en el Campos, En el campo no caen, pues ya. no cabemos. Y estos nos dan promedio de 5 toneladas estos nos dan promedio de 5 toneladas de CO2 por persona al año, es el promedio mundial. Pero esto es muy mentiroso porque básicamente creo que esto es porque paran todo lo que generan. Si quieren leer el QR, por favor, porque calculen su huella de carbono y se van. Viking es el país que tiene más impacto sobre la Tierra. Ya hablando sobre de que los más ricos son los que China, Estados Unidos. Pues sí, no se equivocan. Estados Unidos es con 96,000. El 17% del histórico es esto es desde el 60 hasta el 2010. Y el resto del mundo tiene el 93 o 26%. Esos niños casi como el resto del mundo. Sí, describimos a estos países. Realmente que son las 20 economías más importantes que aquí está México. Nos quedamos el 4%. Y China que genera el 10%. Sí. Es básicamente como lo tomas desde el 1960, que no fue el primero en industrializarse. Por eso China apenas está aumentando, pero todos modos, para lo que lleva bastante, ¿no? Sí. Porque, bueno. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, es la forma creativa de cómo está el que es muy malo. Sí, necesitamos 50-50 y fue como para 50 aumentando para 60 pobres. Así que, sí, básicamente es por eso. Por eso son blancos. Ya tienen todas las necesidades cubiertas, así que no me preocupa, ya pueden hacer lo que quieran. Y bueno, las consecuencias de seguir con nuestro modelo actual. Empezando por pérdida de diversidad, 20% de especies superiores desaparecerán para 2025, más o menos por minuto se pierden como 200 especies. Están desapareciendo, dije, sí, recuérdate ya, va a ser una mejor vida. Crecimiento del nivel del mar, para 2100 subirá entre 0.8 a 2.2 metros. Que dices, bueno, mejor no es tanto, pero de la gente que vive en costa o islas de personas, hay islas ahorita que ya están, cada vez es menos terreno porque se están inundando. Incluso creo que es en California, donde tienen un problema cuando subieron el nivel de la ciudad, porque había un problema con inundaciones. Ya lleva las calles se inundaban, completamente y el mar. Sí, también. Sí. Y aumento de desastres naturales, sequías, huracanes, tormentas y eso genera más crisis como incendios. ¿Cuántas veces en Guadalajara escuché? No, pues se incendió otra vez el bosque. ¿Cuántas veces han escuchado? La contingencia ambiental por un incendio. O también los huracanes han aumentado en poderío, básicamente por la tala de árboles. No se llegan a saber, pero por ejemplo, en Colima, tenemos una zona llena de palmeras. Cada vez
por el crecimiento de la industria del limón, de los plátanos, de la agricultura, han ido disminuyendo. Y eso ha hecho que cada huracán que llegue es peor, porque las palmeras generaban como una protección hacia la cosecha. Como los cerros. Sí, también el deslave de los cerros. Y acidificación del océano, que esto afecta la formación de los corales, que son parte importantísima de la biodiversidad marina. Deterioro de la salud humana, golpes de calor, enfermedades respiratorias. Golpe de calor, pues, aumento por aumentos brutales de temperatura, y pues, respiratorias por la mala calidad del aire, pues cada vez va a haber más enfermos. Y suena curioso, pero económicamente hablando, sale más caro, no es sostenible que desde un principio, ya que se estima que el 20% del PIB será gastado para revertir los cambios de cambio climático. Es decir, pues cubrir todas las sequías, huracanes, tormentas, el aumento del nivel del mar, solo el 20%. Pero si aumentamos nuestro reward hacia un aumento más sostenible, se gastaría alrededor del 5 o 1% del PIB. Eso es bastante diferencia. Este era un día antes. Bueno, ¿y el capitalismo realmente es el enemigo de las sostenibilidades? ¿Qué piensan? ¿Sí? Sí. Pero también siento que es el único modelo económico que históricamente funciona. Claro. Bueno, la economía circular, visto de una manera burda, es puramente capitalista, porque básicamente lo que dice es, bueno, genera un menos residuo, entonces puedes utilizar más la materia, lo que busca un capitalista es ganar dinero. Y la economía circular, a fin de cuentas, lo que busca es generar poco residuo, entonces si generas poco residuo, tienes poca merma, y genera menos gasto. Pero la inversión inicial es muy alta. Entonces, por eso mucha gente dice, no, pues, ¿para qué? Mejor me quedo con el modelo actual, pues lo que dicen, no. Si lo que ahorita me sirve, ¿para qué cambio? Pero si lo manejas adecuadamente, para echarse agua, la cascarita no se la vuelves un polvito saborizante para un yogur bebible o como un colorante. De una misma cosa que sacarme. Claro, pero ya ves, ¿alguna vez me visto el meme de las dos vacas? Para explicar los más económicos. De que, a ver, el socialismo, Ah, de que tienes dos vacas. ajá, el socialismo, si tienes dos vacas, ya no te vecino. Comunismo, el gobierno te quita las vacas, pero te da leche. El fascismo, mata a dos vacas, te vende la carne. Y el capitalismo es, tú tienes dos vacas, vendes una, compras un toro y compras a generar más vacas. Compras las vacas, pero ves que tu vecino tiene el mismo rancho que tú, el mismo tamaño, pero tiene más dinero. ¿Por qué? Le pagan menos a sus empleados. Entonces, bueno, le deja de pagar menos a mis empleados para tener más dinero, más rentabilidad. Y después le compras su rancho y sigues. Y después volteas al otro lado del país y ves, oye, ese rancho es el mismo tamaño que yo, pero genera más dinero. ¿Por qué? Ah, es que le mete agua a su leche. Entonces aumenta más el volumen y genera más ganancias. Después compras ese rancho y tienes muchísimo dinero y ¿qué haces? Bueno, soborno el gobernador, es un senador, o es más, pongo mi candidato para que no meta regulaciones a la leche. Es lo que pasa en el capitalismo. Por eso el modelo actual ya es un cáncer tan arraigado que es muy difícil quitarlo, porque literal, es lo que buscan simplemente es más dinero, más dinero, más dinero. Pero como tú dices, a fin de cuentas, lo que música es más dinero, pero no lo ven así de esa forma. Se les hace más fácil quedarse con el modelo actual porque ya generan bastante dinero como para cambiar. A lo mejor dicen, a lo mejor la inversión no es suficientemente grande
o lo evitable como para hacer un cambio. Y bueno, como decía, ¿por qué no cambiamos de rumbo? La fake news, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el mito del cambio climático es un mito? Científicos han salido en contra del cambio climático, de que no existe, cómo es posible, si tengo muchísimo calor o tengo frío, ¿por qué existe el cambio climático? No, Donald Trump dijo, prendan el clima porque hace muchísimo calor. Algo difícil dijo, no sé, se acuerdan. Ah, sí, es como, güey. Y pues muchas empresas se han encargado de cambiar con el fin de desinformar. Muchísimas petroleras le han pagado a científicos como Rockefeller, y le pagó a científicos para que mintieran sobre los combustibles fósiles, o que como el climático no existe. Y dices, o los antivax, donde el señor literalmente lo que hizo fue subir un artículo donde decía que causaba autismo, pero básicamente lo que hizo fue para promocionar su vacuna, pero hizo más daño de lo que contempló, porque ya después la gente no vio el segundo artículo que el vato se desmentía, que decía que estaba por está puesto en su vacuna y le quitaron al señor, le quitaron todos sus credenciales, los mintieron, subieron muchísimos papers diciendo que ese señor era mentira, que no había correlación entre el autismo y vacunas, pero ya era demasiado tarde. El COVID, donde, como decía, las cadenas de WhatsApp, pues decía que era una bacteria, no era un virus, que consumían antibióticos, dices, o sea, todavía peor. Y las cadenas de WhatsApp, la Rusia Ucrania, ¿no? ¿Cuántas mentiras no han escuchado, por ejemplo, que el Nord Stream, cuando explotó, que fue un atentado buque ruso, pero al final de cuentas se dieron cuenta que era un misil ucraniano que se desvió? Así que, bueno, sí, ¿qué creer o qué no creer? ¿No? Es muy difícil mantener un criterio, por eso siempre tienes que mantenerte en medio, tratar de tener el panorama completo, pero ahorita el algoritmo de las redes sociales literalmente lo que busca es sesgar a la gente y, y siempre mantenerte como una idea. Ves una idea y te mantienes sobre esa línea. No te muestres lo demás. Así que, sí. Pues bueno, pues ejemplos míos son conseguir pollo, reduce hasta 50% de huella de carbono por persona. Pues tocamos hablar de un pollo de ese tamaño y una res de ese tamaño. Y más o menos un pollo consume literal, creo que un octavo, una vaca, como 50,000 litros de agua. Por lo que ella consume y parte por el alimento que necesita para vivir. Productos locales, ya que si consumes local, el, la huella de carbono por transporte de esos materiales disminuye un montón. Entonces, por eso es muy importante. De hecho, en algunas preguntas preguntaban si consumía local o por eso es esto, básicamente. Y vestir de manera inteligente y compartir autos, ¿no? Transporte público no lo puse, que México no es una realidad que podemos usar, así que están ustedes, ¿no? ¿Tú crees?